esta nueva edición, la capacitación virtual que estaremos desarrollando sobre la implementación de la consulta pública. En esta oportunidad tendremos el tema elaboración del plan de consulta pública a cargo de Liz Paucar Díaz, de la Dirección de Usuario. Liz Paucar es profesional en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Políticas Públicas con enfoque intercultural por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, también es egresada del programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública organizada por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado y además se ha desempeñado como analista legal en la Subdirección de Registro y Catastro de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Actualmente está cursando la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha liderado el equipo a cargo de la elaboración de los lineamientos de consulta pública para la elaboración del Plan Maestro Optimizado. Sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra para la exposición de esta tarde a Liz Paucar Díaz de la Dirección de Usuarios. Liz, buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Buenas tardes con todas y con todos. Bueno, ya retomando este ciclo de capacitaciones que junto con la Dirección de Regulación Tarifaria se ha diseñado con la expectativa de que el personal de nuestras oficinas desconcentradas cuenten con insumos, cuenten con herramientas para poder facilitar la implementación de esta nueva medida regulatoria que es la inclusión de la consulta pública a cargo de las empresas prestadoras en el marco de la elaboración de sus planes maestros optimizados. Bueno, vamos a desarrollar 2 módulos, hoy y mañana. Hoy nos vamos a centrar principalmente en torno a aspectos generales del proceso de consulta pública y el primer paso, que es elaborar el plan de consulta a cargo de las empresas prestadoras. Haré una suerte de explicación sobre cuáles son las etapas, los pasos, la información que la empresa debe gestionar, sistematizar para poder contar con un plan de consulta pública que debe presentar a las UNAS junto con el PMO, de tal forma que la tarifa que finalmente se apruebe permita su implementación en el siguiente periodo regulatorio. Y ya en el módulo de mañana, junto con Karim González de la Dirección de Regulación Tarifaria, desarrollaremos cada uno de los mecanismos que se van a tener que implementar tanto en el momento del diseño del PMO como en su socialización, así como los aspectos que la empresa deberá informar a las UNAS al término de su siguiente periodo regulatorio respecto a esta consulta pública que va a venir ejecutando, principalmente el contenido del informe anual, de los reportes anuales y del informe que presentará con su PMO para su subsiguiente periodo regulatorio. Bueno, como les mencionaba, antes de entrar a hablar puntualmente sobre el plan de consulta pública, es importante que refresquemos e internalicemos algunos puntos claves respecto a la consulta pública en general como una herramienta para el fortalecimiento de la gobernabilidad y cómo es que esto se relaciona con la regulación de los servicios de saneamiento, que de hecho somos un organismo regulador que está innovando en este sentido para poder buscar una sostenibilidad social en la gestión de los servicios de saneamiento. En América Latina no hemos identificado prácticas similares a estos lineamientos de consulta pública en ningún regulador de saneamiento. En algunas herramientas de consulta sí se utilizan los otros reguladores, principalmente las que aquí vamos a hablar en torno a la socialización. De hecho, el paradigma sobre el cual el equipo creó estos lineamientos es a partir de las recomendaciones que la OCDE ha realizado sobre las mejores prácticas para la promoción de la participación ciudadana, transparencia, gobierno abierto, y un modelo bastante similar es el que realiza Escocia.
allá los servicios de saneamiento son prestados por privados, por lo que el control ciudadano es mucho más fuerte en la medida de que hay muchos mayores intereses que gestionar y sopesar desde también la ciudadanía y por la actividad propia de los privados, ¿no? Sobre este primer punto, un poco quisiera partir de una idea general, ¿no? Cuando el Estado, en sus diferentes niveles, sea a nivel nacional, regional, gobiernos locales, la actividad empresarial pública, en general se relaciona con los diferentes ciudadanos, sean en forma individual o en forma organizada, esta relación siempre está vinculada en diferentes niveles y también para diferentes temas, ¿no? Principalmente en el diseño, en la implementación de las políticas públicas, pero también en la prestación de los servicios. De hecho, lo que nos resulta más cercanos a nosotros como también ciudadanos son los servicios que el Estado nos brinda, ¿no? El servicio, por ejemplo, de salud, el servicio de seguridad ciudadana, en el caso puntual del sector saneamiento, el servicio de agua potable, que principalmente recae en los gobiernos locales, sea en forma directa o en forma indirecta. Este relacionamiento se desarrolla principalmente en 3 niveles, ¿no? Tenemos un nivel de información, donde esta articulación Estado, ciudadanía, se da en una sola dirección, ¿no? Sea que el Estado coloca alguna información para que cualquier persona, actor, entidad la pueda revisar, o sea que el ciudadano, individual, organizadamente, le requiere información al Estado. Pero si nos damos cuenta, siempre es una relación de un lado hacia el otro, no es sobre un mismo punto un ida y vuelta, que sí ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de consulta. En estos casos, en la consulta, generalmente son promovidas por el Estado, en las cuales le solicita información o le solicita algo o algún tipo de requerimiento a la ciudadanía y recibe de parte de ellos algún tipo de respuesta. La limitante es que esta consulta, que es dirigida desde el Estado, se focaliza en los grupos o segmentos que para el Estado son importantes consultar. No surge al revés. Entonces hablamos de una relación bidireccional limitada porque estamos hablando de un mismo tema y donde hay una suerte de coordinación de ida y de vuelta. Y ya para hablar de participación activa como tal, estamos hablando de espacios en los cuales la ciudadanía participa activamente en la toma de decisiones o en la elaboración de policies que en principio se dan como una suerte de pilar para mantener un gobierno democrático, pero que también forma parte de uno de los principios claves que se trabaja con el modelo de buena gobernanza, que es la coparticipación. En este punto no solamente hablamos de que el Estado se acude a la ciudadanía para recoger información y demás, sino que también la ciudadanía forma parte de el encuentro de alternativas de solución. Es más, suele cabildear temas de interés público, con poner en la agenda pública algunos problemas que de pronto han terminado siendo dejados de lado, siendo invisibilizados, para proponer también una suerte de alternativas de solución. En general hablamos de estos 3 niveles de relación que buscan que las políticas públicas sean de mejor calidad. Consecuencia de ello también es que hay mayor confianza en las entidades públicas y en conjunto se busca fortalecer la democracia. Siguiendo ese paradigma, es que en el caso puntual de los servicios de saneamiento, tenemos al regulador que se relaciona con las empresas en la medida de que puntualmente en los temas tarifarios es quien elabora las tarifas y que a su vez se encarga de verificar que la empresa cumpla con sus obligaciones, pero también la empresa se relaciona directamente con los usuarios en la medida de que son empresas de accionariado público y que va a recoger a partir de esta herramienta de información a través de los mecanismos para la elaboración del PMO, y a la vez también le va a dar información sobre
el buen desempeño o las acciones que esté desarrollando en el marco de la implementación del estudio tarifario. En general, hemos visto que a lo largo de la actividad regulatoria hemos pasado por estadios, ¿no? En principio, el acercamiento principal hacia los usuarios ha sido a través de las audiencias públicas gestionadas, lideradas por la SUNASI en el marco de la elaboración de los estudios tarifarios, pero el estudio tarifario no empieza de cero, empieza a partir de un documento, de una propuesta o de información que la empresa prestadora le remite. Y en esa etapa de generación de esa información o elaboración de ese PMO, normativamente no había una obligación que vincule a la empresa con el público objetivo que recibe estos servicios, que son los usuarios en general. Entonces, a través de esta innovación en este nuevo proceso, en este nuevo reglamento de tarifas, se busca cerrar ese gap y poder incluir también esta perspectiva al momento de que la empresa determine las inversiones y medidas de mejora, y que también incluya dentro de este análisis los temas que para la población, para los usuarios y sus organizaciones resulten relevantes también. Así estamos hablando de, antes del actual reglamento de tarifas, en el marco de la elaboración del PMO, las empresas podían llevar a cabo una audiencia preliminar, y esta audiencia preliminar principalmente tenía un carácter expositivo, ¿no? De presentar cuál es la fórmula, la propuesta de fórmula tarifaria, las estructuras tarifarias, las metas de gestión que le va a presentar a la SUNAS para recoger aportes, ¿no? Sobre este documento. Esta audiencia pública era opcional, podía contar con el apoyo de la SUNAS, y durante la vigencia del anterior reglamento de tarifas, ni una sola vez se llegó a llevar a cabo. Con este nuevo reglamento, lo que las empresas van a tener que empezar a llevar a cabo es desarrollar esta forma de acercarse a los usuarios y sus diferentes, a la ciudadanía en general y sus diferentes actores, a través de diferentes herramientas, ¿no? Mientras antes solo estaba la figura de la audiencia pública, la que se le llamaba preliminar, ahora va a tener una gama de opciones que te presentan los lineamientos, y que además también contempla el espacio, la oportunidad para que la empresa pueda incluir algunos mecanismos que no están mencionados en los lineamientos, pero que muestren mayor eficiencia y eficacia para cumplir los objetivos para los cuales se van llevando a cabo, ¿no? Sea en la etapa del diseño o en la etapa de socialización. En este momento, la consulta no solo se va a centrar en la exposición de un documento para recoger comentarios, sino también ir un paso más atrás para recoger información que permite elaborar ese documento. Entonces, vemos que estamos pasando de un escenario donde la empresa podía compartir un documento, a un escenario donde la empresa va a compartir un documento y además construirlo tomando en cuenta la información que recoja de sus diferentes actores. Entonces, hablando ya de todo esto y por qué resulta importante tomar en cuenta esta nueva innovación que es la consulta, sí es oportuno hacer un par de precisiones, ¿no? Uno de los aspectos que preocupaba, por ejemplo, a los prestadores en el marco de la elaboración de estos lineamientos es que se pueda convertir en una suerte de generador de expectativas, y también que pueda esto definir principalmente las inversiones que las empresas deban llevar a cabo. Ese temor, que es comprensible, es importante despejarlo, porque cuando nos corresponde como oficinas desconcentradas ser parte de la asistencia técnica, es algo que debemos aclarar, enfatizar en todo el momento, ¿no? El objetivo de la consulta pública, cuando hablamos del diseño del PMO, está centrado en recoger información a partir de el conocimiento de sus actores, a partir de segmentar y conocer su propio territorio. Para lograr esto, vamos a ejecutar mecanismos en diferentes momentos y niveles para finalmente poder identificar un mapa de problemas, jerarquizarlos desde la perspectiva de los actores y también recoger información sobre la percepción del servicio.
Todo esto que le va a permitir a la empresa hacer una planificación a partir de las necesidades ciudadanas. Y ya luego de tener este documento preliminar, se pasa a una suerte de socialización en la cual también utilizaremos opciones para poder coger comentarios orales y escritos, pero cuyo principal objetivo es difundir esta suerte de documento preliminar y buscar fortalecerlos. Entonces vamos a, incluso en esta etapa, hacer visibles cuáles de las inversiones y medidas de mejora se están de pronto incluyendo o priorizando a partir de la información que se ha venido recogiendo durante el diseño del PMU. Este proceso no es un proceso que se va a dar de forma cerrada, de que se va a dar con determinado público objetivo, que de alguna forma también puede ser un riesgo para la implementación de los mecanismos, ¿no? Y así recoger de pronto, llevar mecanismos mucho más sencillos, entre comillas, pero con información de pronto que no sea representativa. Entonces, uno de los puntos claves es tener en cuenta que hay ejes transversales en la ejecución de la consulta pública, ¿no? Estos 4 ejes que hemos priorizado en los lineamientos son la transparencia, el proceso abierto y 2 de los enfoques de los derechos humanos, que son el tema de interculturalidad y género. Respecto de la transparencia, no vamos a hablar solo de una transparencia pasiva, vale decir, de que la entidad, en este caso las empresas, coloquen la información en sus portales y cada quien, de acuerdo a su propio interés, lo pueda revisar. La transparencia en este caso estamos tratando de apuntar a que no solamente se coloque la información, sino que de haber personas que requieran conocer más sobre el proceso de consulta pública, incluirse en ellos incluso, la empresa tenga la obligación de facilitarles la búsqueda de la información, no solo decirles, por si acaso está en la página web, ahí te podrás enterar de cuándo se van a llevar a cabo los mecanismos, sino orientarles en qué parte de la página web, orientarles sobre qué parte, sobre la oportunidad para participar en los mecanismos, e incluso a través del mecanismo que hemos denominado canales de información permanente, recoger información a través de una ficha sobre la percepción de los servicios de saneamiento, la cual también se va a sistematizar para el informe final. Cuando hablamos de un proceso abierto, lo que nosotros esperamos que la empresa lleve a cabo es que estos mecanismos no solo sean para un grupo cerrado ya predeterminado, por ejemplo, al momento de elaborar el plan, sino también que en el marco de su implementación, que va a ser entre 3 a 5 años, se puedan incluir nuevos actores en cualquier momento. Y para ello, pues, nuevamente, a través de los canales de información permanentes, se puedan agrupar y eventualmente llevar a cabo algún mecanismo como un grupo focal, alguna entrevista grupal o un taller participativo. Y los enfoques de interculturalidad y género los estamos enfatizando en la forma de ejecución de los mecanismos. Por ejemplo, si estamos en un entorno donde hemos identificado población indígena o nativa, priorizar la ejecución de nuestros mecanismos en forma presencial, en forma oral, llevados a cabo principalmente en la lengua nativa, incluso utilizar herramientas que tengan pertinencia cultural, como por ejemplo usar iconografía más que documentos escritos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchas de nuestras lenguas nativas son principalmente orales que escritas. Y respecto al enfoque de género, los matices que les estamos haciendo, a los que les estamos haciendo énfasis es no solo buscar que haya un número similar de hombres y mujeres que participen en los mecanismos, sino sobre todo buscar incluir a las organizaciones representativas de las mujeres, buscar que los mecanismos no se ajusten a la necesidad o los horarios del prestador, sino a los horarios y a los entornos en los cuales la ciudadanía, la gente va a poder participar. De tal forma que hayan menos barreras posibles para que las mujeres puedan ser parte de estos mecanismos, para que los diferentes grupos puedan acudir a ellos. Se busca que este proceso busque sumar más que nada. Todo con el objetivo de tener amplia información. Aquí ya un tema más conceptual. Normativamente hemos definido a la consulta pública como un proceso mediante el cual cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, van a dar una opinión
escrita o verbal sobre la prestación de los servicios de saneamiento para que esta información pueda ser evaluada en el marco de la elaboración del PMO. Principalmente al momento de determinar las inversiones y medidas de mejora, cuyas formas de priorización también están establecidas en el anexo 2 del reglamento de tarifas. Entonces, es un proceso formal. De hecho, la ejecución de los mecanismos tienen algunas particularidades en su convocatoria que se tienen que cumplir. Incluso si se decide modificar y demás, se tiene que justificar ello en el informe que se va a tener que entregar a la SUNAS junto con el PMO al término del periodo regulatorio, y es de alcance para todas las empresas prestadoras, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? En dos grandes fases, ¿no? Como mencionaba antes, en un primer momento para el diseño del PMO y luego para la socialización de este documento. Entonces, teniendo en cuenta también que los periodos regulatorios van a variar, algunas empresas tendrán un periodo de 3, 4 o 5 años, la información no va a mantenerse vigente en el tiempo. Por eso la etapa del diseño la hemos segmentado en dos momentos, ¿no? La etapa 1 y la etapa 2. La etapa 1 van a ser los primeros años regulatorios hasta, desde el inicio del periodo regulatorio hasta el penúltimo año regulatorio, vale decir 24 meses antes de que termine este periodo. Y principalmente se van a abocar a recoger información de los usuarios a través de los talleres participativos. En la segunda etapa del diseño del PMO, que principalmente son los primeros 5 meses del penúltimo año regulatorio, ya se va a buscar información de los diferentes actores y no solo vamos a utilizar una herramienta, sino hay un conjunto de herramientas de acuerdo a cada tipo de actor. Y ya con haber desarrollado este recojo de información, ya la empresa va a contar con mayores insumos para redactar este documento y ya lo va a poder socializar hasta en los primeros, después de estos 19 meses que recibe la comunicación de las zonas con el nivel de empresa de modelo adaptada en la que se va a encontrar y el número de años de su periodo regulatorio siguiente, para poder socializar este documento, fortalecerlo, armar una matriz de comentarios y luego ya presentar el PMO en este primer proceso junto con un plan de consulta, pero ya en los siguientes junto también con el informe de consulta pública. Además, también durante la etapa 1 del diseño del PMO, algunas empresas, solo van a tener un año de etapa 1, otras tendrán 2 años, otras 3 años. En estos casos también las empresas van a elaborar reportes anuales que deberán enviar a las SUNAS, ¿no? Y aquí ya un poco algunos detalles sobre los canales permanentes de información que les mencionaba al inicio de la presentación, que están centrados en garantizar que los ejes de transparencia y de un proceso abierto se mantengan vigentes durante toda la etapa de elaboración del PMO. Cuando la empresa se encuentra en la etapa del diseño, principalmente se va a recoger opinión a través de una suerte de cuestionario que busque identificar y priorizar la práctica en torno a los servicios de saneamiento. Y si, por ejemplo, se identifican que alguna de las personas que acuden a este mecanismo, a este canal, buscan también ser partícipes de un mismo, se les puede agrupar para poder llevar a cabo entrevistas grupales, o si el número de personas es bastante significativo, pues también llevar a cabo un taller. Si estos canales permanentes de información acudieran otros tipos de actores que no sean población usuaria, también la empresa podrá, a pedido de ellos, llevar a cabo entrevistas o elegir un mecanismo que les permita recoger la información que necesiten si es que se encuentran en la etapa del diseño. Si se encuentran ya en la etapa de socialización y pues acuden a este canal después de que ya ejecutaron los mecanismos que tenían mapeados para este momento, la empresa podrá llevar a cabo un taller participativo y si recogiera algún comentario después de que ya ha terminado esta etapa de socialización, pues se sistematizará en una matriz y se enviará a la SUNAS. Y aquí hay un punto clave que es importante sobre todo para ustedes,
porque el rol que vamos a tener en la implementación de estos lineamientos es la asistencia técnica a las empresas prestadoras. De acuerdo con las disposiciones del reglamento de tarifas, estos lineamientos son aplicables para aquellas empresas que han recibido la comunicación sobre el nivel de empresa de modelo adaptada después de la aprobación de estos lineamientos, o sea, después del 16 de mayo de este año. En este caso, las empresas que han recibido esta comunicación, lo que tienen que hacer junto con su PMO es adjuntar un plan de consulta pública y pueden solicitar asistencia técnica para el PMO o para el plan hasta 20 días hábiles después de recibir esta comunicación. Hasta el momento, las empresas que podrán ver en esta parte son aquellas que debieron solicitar asistencia técnica. En el caso de Mapavix, Emapisco, Emapach, EPS, Tacna y EMAC debieron haber solicitado la asistencia técnica hasta el 28 de junio. Y en el caso de Mapacañete, Mapacop y Mapahuancavelica, hasta el 28 de julio. De este grupo de empresas, hasta el momento, la única que ha solicitado asistencia técnica es Emapavix. Esto no los exime de incluir un plan de consulta al momento de entregar su PMO a las UNAS. Las empresas que recibieron esta comunicación hasta el 16 de mayo pueden trabajar también el plan de consulta pública y pueden solicitar asistencia técnica en cualquier momento. Este año, quienes han recibido esta comunicación antes de esta fecha han sido la empresa de Calca y la de Sierra Central. Epsel, por ejemplo, recibió esta comunicación el año pasado. Bueno, en realidad no entraba en vigencia todavía esta parte de los lineamientos, sin embargo, han solicitado asistencia técnica también. Entonces, hasta la fecha solo tenemos 2 empresas que han solicitado la asistencia técnica, una que no está obligada, que es Epsel, y Mapavix, que lo ha hecho fuera de plazo. En ambos casos se les va a brindar la asistencia técnica. De hecho, con Epsel hemos tenido algunas reuniones ya, y con Mapavix recién esta semana hemos tenido coordinaciones primero con la oficina desconcentrada para ya a partir de la próxima semana reunirnos con ellos. Su personal designado para elaborar el plan ahora se encuentra en periodo vacacional. Entonces, es altamente probable que estas otras empresas que aquí se mencionan puedan solicitar asistencia técnica, por lo que sería importante que las ODS que tienen estas empresas dentro de su ámbito lo tengan mapeado como un tema que puede surgir en cualquier momento, ¿no? Por lo que es importante que le pongan mucho énfasis a internalizar el contenido de estos lineamientos también para la asistencia técnica. Y ya entrando más en el plan de consulta pública, que es el primer punto en los cuales necesitamos trabajar junto con las empresas para que puedan incluirlo en su PMO, es importante enfatizar que este plan tiene 5 grandes puntos relevantes, ¿no? El primero, que es la identificación de su territorio, a través de lo que los lineamientos denominan áreas de interés y áreas críticas. Actualmente, como no se cuenta todavía con una metodología para la delimitación de ellas, lo que se ha establecido en una disposición complementaria transitoria es que cada localidad del ámbito de responsabilidad de las empresas van a ser consideradas como áreas de interés. Y dentro de ellas se tendrá que identificar a las áreas críticas. Lo otro que las empresas también deben organizar es su matriz de identificación de actores. Y aquí quisiera enfatizar que la matriz de identificación de actores no es un mapeo de actores como tal. Esta matriz lo que busca es tener el universo de actores con los que la empresa potencialmente va a llevar a cabo mecanismos para que junto con la forma de organizar su territorio pueda elegir estos mecanismos que va a llevar a cabo, cronogramarlos y luego estimar un costeo para que se incluya en el plan en la medida de que la tarifa que se apruebe lo que va a permitir es que estos mecanismos se puedan implementar, ¿no? Adicionalmente también los lineamientos establecen que de acuerdo a los mecanismos que se elijan, pues tendrán que elaborar las guías metodológicas que correspondan, ¿no? Por ejemplo, si deciden llevar a cabo grupos focales, pues adjuntarán también a esto una guía
grupo focal, ¿no? Si llevaran a cabo una encuesta, incluirán también la ficha técnica para la encuesta, ¿no? Respecto a la información general que contiene el plan, bueno, tiene que tener una suerte de perspectiva general de su ámbito de responsabilidad, un poco describir cuáles son sus provincias o localidades que tienen, cuáles son las características del servicio en cada una de ellas, ¿no? Cuánto es el número de población abastecida y demás, que de hecho es información que también la empresa sistematiza para la parte inicial del PMO. Y respecto de la organización del territorio, como lo mencionaba, esta metodología formalmente la tendríamos a partir de marzo del 2023, que es el plazo máximo con el que la DRT cuenta para elaborarla. De hecho, va en proceso de trabajo esta metodología a través de una consultoría financiada por Secosam. Seguramente en la reunión, en el taller de mañana, Karin también les compartirá algunos de los avances que han venido teniendo sobre la determinación de las áreas críticas, por ejemplo. Pero en este lapso, hasta la aprobación de esta metodología, como lo mencionaba, cada localidad va a ser un área de interés. De hecho, las áreas de interés van a poder ser conformadas incluso por las unidades mínimas de organización territorial, que pueden ser sectores, zonales. En una localidad pueden haber múltiples sectores o subsectores. De hecho, cuando trabajamos los lineamientos, se hizo un piloto con Chimbote, y ellos, su mínima unidad de organización eran los subsectores operacionales. En el caso de EPSEL, la información que nos han remitido más que nada son de sectores comerciales dentro de sus localidades. Entonces, en la medida de que no hay un estándar para todas las empresas, en este punto nos tenemos que adecuar a lo que la empresa que pida la asistencia técnica o que esté llevando a cabo la elaboración de este plan cuente, ¿no? Y una particularidad que sí es importante mencionar, sobre todo respecto a las áreas críticas, es que al momento de elaborar el plan, de pronto, por determinadas características de la prestación del servicio de agua potable, identificamos un número X de áreas críticas. Estas pueden variar en el tiempo, en la medida de que se pueden desarrollar inversiones en los primeros años regulatorios que hagan que el servicio mejore y deje de ser un área crítica. Entonces, esto puede variar y se puede replantear a partir de la segunda etapa del diseño del PMO. Y claro, cuando en el informe se deberían hacer esas precisiones de cuáles fueron los criterios que variaron y por los cuales determinado sector dejó de ser área crítica o de pronto se incluyó otro, ¿no? Para poder identificar estas áreas críticas, la fuente de información principal es la que se recoja sobre los indicadores del servicio de agua potable. En el sistema de indicadores e índices de gestión aprobado por la SUNAF mediante la resolución de Consejo Directivo 063, se habla de un catálogo enorme. Sin embargo, algo que hemos podido identificar como parte de la consultoría que la DRT ha venido llevando a cabo es que información común de todos los sectores suelen encontrarse a nivel de continuidad, presión y en algunas empresas a nivel de índice de reclamos. Entonces, para poder determinar las áreas críticas, lo primero es contar con la información de preferencia de los sectores operacionales. Si la información estuviera georreferenciada, mejor aún, porque eso nos permitiría armar una suerte de mapa de las áreas críticas para poder, a partir de su proximidad, incluso juntarlas para que sean un número menor y que el costo por cada mecanismo también se pueda ver reducido, ¿no? Y sobre todo contar con información común. De hecho, por ejemplo, a EPSEL, que fue con la primera empresa con la que empezamos la asistencia técnica, les pedíamos que completen una matriz de este tipo para identificar sobre cuáles de estos indicadores tiene información para todos. De hecho, la matriz que nos enviaron para continuidad y presión fueron los dos únicos puntos en los que tenían información. Esta información ya se le compartió a la DRT y a partir de eso se identificarían cuáles estarían en los estratos más bajos de continuidad o más bajos de presión para que sean considerados como áreas críticas. Respecto a la identificación de actores, en los lineamientos se hablan de 5 categorías, de cinco tipos de actores. El primero es la población usuaria.
Y para poder segmentar la matriz de identificación, pues la empresa puede utilizar las clases o las categorías establecidas en el reglamento de calidad. Mientras más información tenga, esto le va a poder permitir desagregar más esta matriz de los datos de la población usuaria. Si tiene menos información, lo idóneo sería que solo lo divida a nivel de clases. Respecto de la población no usuaria, en este grupo está comprendido solo aquellos sectores que van a contar con el servicio en el siguiente periodo regulatorio. En el ámbito de responsabilidad de las empresas hay muchos sectores que no cuentan con el servicio o que tienen un prestador diferente. La consulta se va a abocar solo a aquellos que van a contar con el servicio, no a todo el universo de no usuarios. Esto con la finalidad de no generar expectativas que no van a poder ser atendidas en el corto plazo. También tenemos a las organizaciones representativas de los usuarios, que son aquellas que tienen personería jurídica y que principalmente tienen como objetivo velar por los intereses de los usuarios o consumidores. De hecho, este grupo nos hacemos referencia principalmente a las asociaciones de consumidores y la base de datos de quiénes son y sus datos de contactos los vamos a encontrar principalmente en el registro que tiene Indecopi de asociaciones de consumidores. Esa es la principal fuente de información, es un registro público al que se puede acceder desde la web del Indecopi. Luego también tenemos a los otros actores interesados y en esta categoría pues entran todas las otras personas jurídicas que no se encuentran en el grupo 3, pero también aquellos grupos de personas que actúan a través de representantes, por ejemplo, los frentes de defensa. Estamos hablando de organizaciones sociales que no tienen personería jurídica como tal, pero que articulan y gestionan intereses que inciden en la prestación de los servicios de saneamiento. Y finalmente también tenemos a las instituciones públicas y en este grupo nos vamos a abocar solo a aquellos cuyas competencias o inversiones inciden en la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. ¿Esto por qué? Porque en la etapa del diseño lo que se busca principalmente es contar con la mayor información posible que le permita a la empresa delimitar inversiones y medidas de mejora. Y a veces el flujo de inversiones que, por ejemplo, los gobiernos locales puedan tener en su cartera va a variar. Entonces, esta data va a permitir que el PMO cuente con la información más actualizada posible. Para esta matriz de identificación de actores, lo que principalmente se requiere son los datos de contacto, salvo en el caso de las organizaciones representativas de los usuarios, agentes interesados, instituciones públicas, en los cuales además de los datos de contacto, hay que identificar el interés o la posición que tienen ellos respecto a la actividad de la empresa y la de sus representantes. Entonces, como les comentaba, cuando hablamos de identificación de actores, no hablamos de un mapeo de actores. ¿Por qué? Porque un mapeo de actores es la foto del momento sobre la postura de los diferentes actores en torno a un tema en específico. Aquí lo que buscamos es identificar, listar al mayor número de organizaciones posibles para que a partir de ello podamos delimitar cuántos mecanismos vamos a llevar a cabo y nos permita tener un costo que la tarifa cubra para su implementación, ¿no? Si, por ejemplo, no identificamos bien a nuestros actores, de pronto estamos mapeando llevar a cabo 5 entrevistas o solo un grupo focal y durante el periodo regulatorio van a aparecer nuevos actores que va a implicar llevar a cabo más mecanismos y no vamos a contar con el presupuesto. Entonces sí es importante tener una identificación lo más exhaustiva y detallada posible. Entonces, para este paso lo que vamos a necesitar es que la empresa organice una suerte de 2 matrices, ¿no? Por un lado, la matriz de información sobre sus usuarios y por el otro lado, el de sus actores. Les pido un par de minutos para poder cargar la computadora, que la batería se me va a colgar. Un par de minutos, por favor. Ya.
Les estaba comentando de la población usuaria. Aquí lo que necesitamos es que la empresa organice una matriz donde coloque los datos de dirección, teléfono y correo de los usuarios que tenga registrados y que estos los segmente, sea en clases o categorías, y que además los organice por áreas de interés. ¿Por qué? Como vamos a ver más adelante, hay mecanismos que requieren tener una base de datos significativa de población usuaria para que la empresa los pueda elegir. Hay otros mecanismos que no, entonces va a ser contar con información, le va a ayudar a la empresa a decidir qué cosa va a poder implementar. Respecto de los otros actores, igual, ¿no? Vamos a segmentarlos por áreas de interés, en este caso por localidades, mientras no tengamos esta metodología, vamos a colocar el tipo de actor de acuerdo a estas 5 categorías que los lineamientos mencionan, los nombres de la organización, los datos de contacto de la organización, pero sobre todo el interés y la posición, tanto de la organización como del representante. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar que hay organizaciones que de pronto, por ejemplo, el caso de las asociaciones de consumidores, ¿no? Muchas de ellas no trabajan temas de saneamiento. Existen como tal y en realidad no sabemos su tipo de relacionamiento con la actividad de la empresa. Formalmente su interés debería estar vinculado a su objeto social, pero su posición, que es lo que realmente podemos identificar, de pronto es neutra, no sabemos qué posición tiene o no se cuenta con información. Esa es una opción válida de colocar en esta matriz. Lo que hemos venido trabajando con la asistencia técnica hasta ahora, nos hemos encontrado en este paso como un nudo. ¿Y por qué digo esto? Es porque cuando le pedimos a la empresa que pueda armar esta matriz, lo que finalmente comentaba respecto a la población usuaria es que no siempre tienen información. De hecho, la base de datos que tienen es bastante limitada respecto a su universo de usuarios, que principalmente está en base a los grandes usuarios que sí los puede segmentar entre clases, entre las 2 clases existentes, pero no es un número grande. Entonces, esto es algo que podemos encontrar en las asistencias técnicas que vayamos dando a las empresas dentro del ámbito de sus ODS. Es probable que no cuenten con mucha información sobre su población usuaria. Y en cuanto a los otros tipos de actores, lo que la empresa gestiona normalmente es un directorio, o sea, nos pone organizaciones y teléfonos y correos. Solo trabajarlo de esta forma en realidad no nos va a ayudar a determinar cuántos actores tenemos por cada área de interés, porque recordemos que ese es un punto que va a determinar el número de mecanismos a ejecutar. Entonces, es clave que hagamos el énfasis en ordenar a sus actores, en ordenar su directorio en base a los tipos de actores y a las áreas de interés. Entonces, ahí hemos tenido nudos de dificultad con Excel, que hasta el momento, por ejemplo, no han subsanado, pero que sí es importante que hagan énfasis cuando tengan estas primeras reuniones con las empresas dentro de sus ámbitos. Ya teniendo esta información respecto a sus áreas críticas y a su identificación de actores, ya la empresa puede elegir dentro de esta gama de mecanismos, ¿no? Para el diseño tenemos 4 mecanismos, que son los talleres, los grupos focales, las encuestas y las entrevistas. Y en la etapa de socialización para recoger comentarios escritos tenemos el aviso para comentarios, que es algo que todas las empresas van a tener que implementar. Y para recoger comentarios orales, pues llevarán a cabo o una audiencia o un taller participativo. Esto es algo que la empresa decidirá. Pero para poder decidir es importante tener en cuenta cuáles son las reglas de juego de los lineamientos. Como mencionaba, en la etapa 1 del diseño del PMO, principalmente se va a recoger información de los usuarios y para ello solo podrá llevar a cabo talleres participativos. O sea que ahí mucho no hay que pensar. Pero para la etapa 2 de la población usuaria podrá recoger información a través de grupos focales o entrevistas, o encuestas, y también podrá utilizar los talleres participativos. Y de los otros actores, por lo menos tendrá que llevar a cabo entrevistas por cada actor. Entonces, si bien las entrevistas son mucho más sencillas, en tiempo de organizar la información, sí puede ser un poco más trabajosa porque hay que hacer transcripciones, y en estos casos sí sería importante que la empresa pueda decidir si los puede agrupar para hacer entrevistas grupales
o si son un número mucho más grande, de pronto les resulta mucho más sencillo hacer un grupo focal con diferentes actores para recoger información de parte de ellos. Pero de acuerdo a los lineamientos, mínimamente llevar a cabo entrevistas. Y bueno, respecto a la socialización, ya les comentaba que está esta gama de mecanismos donde principalmente la elección estaría entre llevar a cabo una audiencia o un taller participativo para recoger comentarios orales. Puntos que son claves es llevar a cabo una buena convocatoria. Algo que vimos en el piloto es que solo con enviar una carta de invitación o solo con publicar en la web o en las redes sociales de la empresa, no se logra tener la asistencia esperada en cada uno de los mecanismos. Es clave hacer un seguimiento telefónico, por mensajería instantánea, por correo electrónico, por lo cual, nuevamente, la matriz más completa de identificación de actores va a hacer que todo este proceso sea mucho más sencillo. En forma complementaria, también la empresa puede difundir la realización de estos mecanismos a través de cualquier medio que esté a su alcance, sea a través de los recibos de agua, redes sociales, radio, televisión, página web. Aquí el cielo es el límite. También es importante tener algunas consideraciones para poder llevar a cabo estos mecanismos, ¿no? Y aquí solamente estoy haciendo mención a los puntos que pueden ser limitantes al momento de elegirlos. Entonces, para los talleres participativos, algo que la empresa va a tener que definir es si va a segmentar a sus usuarios en base a clases o categorías. Si tiene información de todas las categorías, es mejor llevar a cabo esta forma de segmentar, pero si no tiene mucha información, la empresa no debería complicarse más y solo dividirlo en base a las dos clases, ¿no? Contar con datos de contacto. Si actualmente no los cuenta, pues para el siguiente periodo regulatorio de pronto sí puede ir engrosando su base de datos. Aquí es clave que se les haga se les incentive a que a través de sus canales de orientación, de atención a los usuarios, pues puedan fortalecer esta base de datos. También es un requisito importante el que los asistentes, además de ser mayores de edad, cuenten con un tiempo residiendo en la localidad o en la dirección sobre la cual se tome en cuenta para su participación. Esto porque van a conocer cómo es el servicio, no van a ser personas que opinen sobre lo que los demás dicen, sino van a poder comentar realmente cuáles son los problemas que están teniendo con el servicio de agua o alcantarillado en la medida que radican ahí. El taller participativo tiene como característica principal que va a poder generar subgrupos de trabajo y además llevar a cabo plenarias. Entonces, en los subgrupos de trabajo, pues mínimo deberán participar 4 personas, máximo 12, en la medida de que números más grandes pueden ser inmanejables y números más pequeños en realidad no va a poder generar mucha información. Para armar estos subgrupos de trabajo, la empresa los utilizará o clases o el número de áreas de interés, ¿no? Por ejemplo, si tengo 2 áreas de interés, 2 localidades, podría armar 4 subgrupos de trabajo, ¿no? Uno de la clase residencial de la localidad 1 y otro de la clase no residencial de la localidad 1 y lo mismo para la localidad 2. Entonces, al final tendríamos 4 subgrupos de trabajo. Si no conseguimos un número mínimo de una determinada localidad, pues solo los agrupamos en base a clases o las categorías que hayan determinado. Entonces, aquí se puede hacer un juego de subgrupos en función del número de participantes. Entonces, como mínimo deberían tener 2 subgrupos, vale decir que en un taller mínimo deberían haber 8 personas, que es el piso mínimo, ¿no? Y claro, todo esto dejar un registro en audio y video. En la etapa 2, como mencionaba, aquí ya la empresa va a poder elegir entre más mecanismos para recoger información de los usuarios. Las particularidades también van a variar en función del mecanismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los grupos focales, estos se hacen en función de clases o categorías o áreas de interés o áreas críticas como elemento que determine la semejanza de los participantes. Estos grupos focales mínimo tendrán 8 participantes, máximo 12 participantes, todos tienen que ser mayores de edad y residir por lo menos 3 meses
en los domicilios a partir de los cuales se está mapeando, o desarrollar sus actividades económicas también mínimo 3 meses. Para las entrevistas, estas pueden ser individuales, y si son grupales, es máximo hasta de 3 personas. Para la encuesta, que de pronto es un mecanismo que no permite tanto relacionamiento con los usuarios, con las usuarias, con las organizaciones, pero que de pronto sí puede facilitar la sistematización de la información, es importante tener en cuenta que se va a diseñar una suerte de procedimiento de selección de las unidades muestrales que aseguren que esta muestra sea aleatoria y dispersa, ¿no? Para ello, el universo de datos sobre los cuales se van a elegir las muestras deberían ser al menos tener datos de al menos el 80% de la población objetivo. Con el acercamiento que hemos tenido a las empresas prestadoras hasta ahora, en realidad, esta es una dificultad, ¿no? No suelen tener datos de los usuarios, me refiero a datos de teléfonos, datos de correo, no suelen tener ese tipo de información. Entonces, este requisito de contar con al menos el 80% puede ser una limitante, ¿no? En cuanto a la socialización, bueno, como les decía, la publicación para comentarios solo deberá hacerse en el diario de mayor circulación o lectoría dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa. Y para la elección de los mecanismos de los comentarios orales, pues las audiencias públicas que ya ustedes conocen, en el caso de la consulta, tiene los mismos requisitos de convocatoria que los establecidos para la presentación de los proyectos de estudios tarifarios, y en el caso de los talleres participativos, se va a desarrollar un taller por cada área de interés. Vale decir que aquí puede ser el costo de los mecanismos un criterio para la elección, ¿no? La audiencia solo se hace una por todo el ámbito de responsabilidad, en cambio los talleres van a ser uno por cada área de interés. Tal vez para las empresas que tengan menos áreas de interés les puede resultar más atractivo llevar a cabo los talleres, ¿no? Que son espacios con participantes mucho más controlados, que de hecho se gestionan a partir de invitaciones individuales, ¿no? En cambio, la audiencia pública es un evento masivo. Ya luego de tener esta identificación de tus actores, tu matriz de información de los usuarios, haber delimitado tus áreas de interés y tus áreas críticas, lo siguiente a elaborar es una suerte de proyecto de cronograma, ¿no? Esta propuesta de cronograma igual va a tener que ser elaborada a partir del número de áreas de interés, áreas críticas, el número de actores que se ha identificado, el mecanismo que se elija, y a partir de eso se arma una suerte de fechas estimadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que llevar a cabo en la segunda etapa del diseño del PMO grupos focales, pues voy a identificar cuántos grupos focales, en qué fechas la voy a llevar a cabo, por cada área de interés, por cada área crítica. Por eso es que es importante que en la asistencia técnica para la elaboración del plan de consulta, la empresa conozca la importancia de contar con esta matriz de identificación de actores que luego nos va a ayudar a determinar este calendario. Y finalmente, costear los mecanismos. De hecho, lo más relevante para el estudio tarifario va a ser contar con esta matriz de costos para que la empresa cuente con recursos para poder ejecutar los mecanismos durante su periodo regulatorio. Para el costeo hemos proyectado una suerte de matriz preliminar. Aquí la empresa podría decidir agregarle más conceptos. Aquí sobre este punto los lineamientos no son limitantes, pero ayudaría a que la empresa pueda contar con los costos unitarios de cada uno de estos mecanismos, cuántos se van a llevar a cabo, para que finalmente tengamos montos generales, ¿no? Cuando se llevó a cabo el piloto en Sachimbote, los mecanismos no tuvieron un alto costo en la medida de que algunos de los locales pues se conseguían en forma gratuita o se podían desarrollar en los propios ambientes de la empresa prestadora. Pero también es importante que la empresa valore la ubicación, ¿no? De pronto, el tener un taller participativo en una zona poco céntrica puede ser un desincentivo al número de asistentes. Entonces sí es importante que se valore eso.
En algunos de los grupos focales que llevaron a cabo, los hicieron en los parques. Entonces no tuvieron costos de local, pero sí podría significar un costo de pronto en un coffee break o algo pequeño que se comparte entre los asistentes. Entonces sí es importante que la empresa pueda buscar también espacios, entornos que favorezcan la participación y sobre todo que los horarios que estimen cuando trabajen su cronograma sean horarios y fechas amigables, ¿no? Si se programaran, por ejemplo, mecanismos durante una jornada laboral promedio, es altamente probable que no lleguen a los números mínimos y que finalmente tengan que repetir la actividad porque no tuvieron la convocatoria mínima. Entonces, estos puntos, estos detalles que pueden ser un tanto pasados por alto durante la implementación de la consulta, sí puede ser el punto que marque la diferencia entre llevar a cabo un mecanismo bien, sí, un mecanismo eficiente, que genere un buen entorno y un buen clima entre los participantes, versus uno que pueda de pronto no llegar a las cuotas mínimas y que le signifique incluso mayores costos a la empresa por tener que realizar una nueva convocatoria y ejecutar nuevamente el mecanismo, ¿no? Eso en principio son los alcances generales que pues se van a tener que tomar en cuenta para la elaboración del plan, que es la primera pieza a llevar a cabo en las asistencias técnicas. Y bueno, creo que con esto ya podríamos pasar a las consultas que puedan tener ustedes. Muchas gracias. Bueno, si tuviera alguna pregunta, algún comentario, pueden activar la opción de levantar la mano o solo activar su micro, no hay ningún problema. Bueno, como ya lo indicó Liz, si tienen alguna consulta, por favor, para que lo puedan realizar. Si no hubiera mayores consultas, igual siempre la pueden trasladar a los correos. Bacán, veo que José Paucar ha levantado la mano, perdón. José, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. La consulta era, ¿necesariamente se tiene que notificar a la EPS para que pueda solicitar la asistencia técnica en este tema? O yo decía, por ejemplo, si está por aprobarse en nuestro caso la estructura tarifaria, se aprueba este año, y en enero ya podría iniciar con esa solicitud o la tarea de hacer el plan y inmediatamente empezar, ¿no? Con la primera etapa, como se dijo. Eso. Ya, la comunicación que se envía a las empresas como máximo 19 meses antes de su periodo regulatorio es una comunicación clave a realizar porque en ella no se le dice puede solicitar asistencia técnica. De hecho, el objetivo principal de esa comunicación es informarle en qué nivel de empresa modelo adaptada se encuentra, cuánto va a ser su periodo regulatorio siguiente, para que tome en cuenta esa información al momento de elaborar el PMO. En esa comunicación, bien podría prescindirse el decirle, por si acaso tienes tantos días para solicitar asistencia técnica. O sea, la comunicación siempre la van a recibir, porque la información que la SUNAS le va a trasladar a través de esta comunicación es clave para que trabaje en su PMO. Si en esta comunicación se le dice o no se le dice cuánto es el plazo de asistencia para poder ir a asistencia técnica, en realidad eso no resulta siendo tan relevante porque la norma ya establece estos plazos. Incluso como regulador estamos obligados a brindar la asistencia técnica si recibimos esta comunicación dentro de los 20 días hábiles. Podría darse el caso de que nos lo pidan fuera de plazo, y en este caso nosotros como regulador tendríamos la potestad de decirles no te podemos dar la asistencia técnica porque de pronto la carga es bastante alta y hay otras empresas que lo hicieron a tiempo y se les está dando la prioridad. En el caso puntual de la consulta pública, como lo mencionaba, Mapavix ha solicitado esta asistencia fuera de plazo
le vamos a responder de que se va a dar la asistencia técnica, porque el objetivo es que estén en las mejores condiciones para que puedan elaborar su plan de consulta pública. La idea es facilitar todas las herramientas que se puedan para que los mecanismos se puedan implementar. No sé si con eso, José Luis, te satisface tu pregunta. Sí, está bien, sino que yo acá había un artículo en donde decía, ¿no? En cada año, desde el inicio del periodo regulatorio, dice, o sea, al inicio, yo decía, si me aprueban el otro mes mis nuevas tarifas, para mi próximo año regulatorio ya estaría empezando el mes siguiente. Y hasta antes del penúltimo año de dicho periodo, la empresa debe ejecutar como mínimo un taller participativo. O sea, sin que le notifiquen, ¿podría empezar a hacer esa tarea? Eso era un poco la duda. No entiendo a qué se refiere la notificación. Yo había entendido que era la notificación de los 19 meses. Sí, está bien, gracias, entendí, sino que esa parte me confundía, el que te da lectura, ¿no? En el que está en el anexo 13 del reglamento de tarifas. Sí, sí. Sobre los mecanismos, en realidad, una vez que entra en vigor el estudio tarifario, durante su primer año, de acuerdo al cronograma, van a poder ejecutar sus talleres participativos. Entonces, no es que la SUNAS le va a decir, por si acaso, empresa, ya puedes ejecutar a partir de mañana, ¿no? Con el estudio tarifario, también se va a incluir seguramente una suerte de cronograma final que se le haya aprobado a partir de la propuesta que se incluye en el plan. Ok, gracias, Liz. Y tenemos otra consulta para poder ser absuelta. En este momento, el agradecimiento a José por esa intervención. Si no hubiera mayores consultas, podríamos pasar al examen para optimizar el tiempo y podamos concluir dentro del plazo estimado. Igual, en cualquier momento pueden escribirnos sobre cualquier punto que les genere duda para la implementación de estos lineamientos o solicitar alguna suerte de reunión, ¿no? Que podamos tener también con el equipo de la DRT. Sí, en todo caso, Liz, si no hay mayor intervención, como indicas, podríamos ingresar a la parte del examen. Vamos a ponerle el link en el chat, por favor. Todos estar atentos. Por favor, no salirse de esta reunión y terminar, en todo caso, también tener abierto su correo de Google para que puedan, en todo caso, realizar la prueba respectiva. ¿Sí? Ahí tenemos el link del examen, por favor, y vamos a ingresar al link teniendo nuestro correo de Google abierto para poder continuar con esto y poder desarrollar este examen de acuerdo a el desarrollo del tema que hemos tenido esta tarde. Genial, Juan Carlos. Entonces, entiendo que el examen dura media hora. Entonces, tengan en cuenta esta información porque el formato está programado para que se cierre al término de estos 30 minutos. Entonces, tomen precauciones de acabar el examen un par de minutos antes en la medida que sea posible. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación en esta tarde. Bueno, el agradecimiento a Liz Paucar por esa importante intervención. Ya lo saben, y podemos en todo caso ir desarrollando el examen a partir de este momento. Como ya lo indicó Liz, tenemos 30 minutos para el desarrollo, estaríamos terminando aproximadamente 6:41 de la tarde.